Existe un estilo de turismo muy popular, sobre todo entre las personas jóvenes. Quienes lo practican son conocidos como mochileros o backpackers y viajan con todo su equipaje en sus espaldas. Los mochileros buscan vivir una experiencia alejada de los tours y las agencias de viajes como una forma de ver el mundo de manera económica y divertida, recurriendo a medios de transporte y alojamientos baratos y simples, muchas veces en dormitorios compartidos o parajes alejados de los centros urbanos. El mochilero busca experiencias emocionantes, como conocer a nuevos amigos, relacionarse con las culturas de los países que recorre y, en general, vivir aventuras. Sin embargo, esta actividad también conlleva riesgos, y algunas veces el viajero puede enfrentarse a situaciones para las que no está preparado. Estas podrían incluso llevarlo a la muerte, como sucedió a varios incautos turistas, quienes fueron víctimas de Ivan Milat, mejor conocido como el asesino de mochileros, y considerado el peor criminal en serie de Australia de los tiempos modernos. Hola amigos, somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Asesinatos de mochileros o The Backpacker Murders es el término que en los años 90 se utilizó en Australia para identificar una serie de horrendos crímenes ocurridos en Nueva Gales del Sur. La tenebrosa historia comenzó el 19 de septiembre de 1992 en el bosque estatal de Belanglo, un hermoso territorio de unas 3.800 hectáreas plantado principalmente de pinos y ubicado al sur de Berrima, en las tierras altas entre Sydney y Canberra. En esa época, el lugar de acceso libre era muy popular entre deportistas, quienes tomaban cursos de orientación mientras realizaban carreras a campo traviesa. El objetivo era recorrer a pie una ruta predeterminada dentro de un tiempo específico. Los participantes debían alcanzar varios puntos de control en el camino. Ken Seeley, miembro de un club de orientación, se había reunido con otras personas para ser parte de una carrera ese sábado. Junto con su compañero Kate Caldwell, iniciaron la primera etapa de la competencia, adentrándose en lo más profundo del bosque. Llevaban varias horas en la actividad, cuando al pasar cerca de una gran roca que servía como punto de orientación, percibieron un olor desagradable. Al comienzo, pensaron que podría tratarse de un animal muerto, probablemente un canguro, pero al acercarse, debajo de un pequeño saliente, pudieron divisar lo que parecía un hueso y un mechón de cabello. Sin entender aún lo que habían encontrado, rodearon los restos hasta que pudieron reconocer el tacón de un zapato sobresaliendo del matorral. Caminaron poco más de 30 minutos hasta que llegaron al final del sendero, donde tuvieron acceso a un teléfono para avisar a las autoridades policiales de la pequeña ciudad de Bowral. Estas, a su vez, alertaron a diferentes unidades de investigadores de escenas del crimen y personas desaparecidas de Sydney. En pocas horas, ya de noche, la zona estaba llena de efectivos. Al día siguiente, mientras registraban el área en busca de pistas, los oficiales de policía, Susan Roberts y Roger Gow, divisaron parte de una pierna y un zapato. Al acercarse, pudieron identificar un cuerpo humano. Este se encontraba parcialmente oculto debajo del tronco de un árbol caído, en un montículo muy similar al que tapaba el primer cadáver. La noche del domingo 20 de septiembre, las autoridades informaron a los medios que los cuerpos hallados correspondían a 2 mochileras británicas, reportadas como desaparecidas 5 meses atrás, Caroline Clark, de 21 años, y Joanne Walters, de 22. La investigación forense realizada por el patólogo asignado al caso, Dr. Peter Bradhurst, permitió llegar a la conclusión de que los crímenes habían sido cometidos con un alto grado de violencia. A Joanne Walters le propinaron un total de 14 puñaladas en pecho, costado, espalda y cuello. También se hallaron pelos en su blusa y manos. En el caso de Caroline Clark, los investigadores encontraron que tenía 10 heridas de bala y se recuperaron 4 proyectiles de calibre 22 alojados en el cráneo, con las mismas características de las heridas causadas por el asesino de Joanne.
Una búsqueda minuciosa con detector de metales permitió encontrar 5 balas adicionales en los alrededores de la escena del crimen. Al no hallarse huellas de heridas defensivas, se llegó a la conclusión de que el agresor tenía totalmente sometidas a sus víctimas al momento de asesinarlas. Días después del descubrimiento de los cuerpos, el detective Bud Godden y el sargento Steve McLennan, asignados como responsables de la investigación, tenían pocos indicios que los aproximaran a la identidad del homicida, por lo que decidieron solicitar la ayuda de un experto en perfiles, el Dr. Rod Milton, psiquiatra forense con amplia experiencia. Los investigadores llevaron a Milton a la escena del crimen. La primera conclusión a la que llegó el especialista fue que, probablemente, el asesino conocía bien el lugar. Otra información importante vinculada con los indicios hallados era que ambos casos tenían diferencias importantes. Aparentemente, Caroline Clark había sido asesinada de forma fría y calculada. No parecía un ataque sexual, sino una ejecución. Sin embargo, el caso de Joan Walters era muy diferente. La forma en que había quedado el cuerpo enterrado, así como el desorden de la ropa, hacían pensar en un ataque sexual desenfrenado. La camisa y el sujetador habían sido subidos de forma violenta, y la cremallera de los jeans estaba abierta, pero el botón superior estaba abrochado. Parte de la ropa interior había desaparecido. Con la información obtenida de los archivos policiales, más lo que se observó en su visita a la escena del crimen, el Dr. Milton logró elaborar un perfil del asesino con las siguientes características. Probablemente vivía en las afueras de la ciudad o en una zona rural. Tenía antecedentes de relaciones homosexuales o bisexuales. Podía tener un historial de agresión contra la autoridad. El psiquiatra llegó a la conclusión de que el sospechoso, probablemente de más de 30 años, tenía como motivación para el crimen el infligir dolor a los demás. Por su parte, el jefe de policía Clive Small describió las escenas del crimen como pequeños claros en un bosque muy denso. Los cuerpos quedaron allí porque creía que nadie más los vería de todos modos. Para diciembre de ese año, debido a que no se habían podido encontrar otros indicios que dieran con el paradero del asesino, se redujo lentamente la intensidad de las investigaciones. A pesar de que la policía local manejaba varias denuncias de desaparición de mochileros y excursionistas en la zona, llegaron a declarar a los medios que los crímenes de Caroline y Joan eran los únicos casos en ese bosque. Fue gracias a la suerte y a la participación de un lugareño que se logró entender la magnitud real de lo que estaba sucediendo. Bruce Prior conocía bastante bien el bosque de Belanglo, el cual había recorrido mucho a través de los años en busca de leña o por el simple placer que le producía pasear por sus hermosos senderos. Si bien la búsqueda oficial se había detenido hacía unos meses, Prior había asistido a una reunión organizada por la policía en la sede del ayuntamiento de Bowral. El tema fue la posibilidad de que el asesino residiera en la zona. En dicho encuentro también se mencionaron las denuncias de jóvenes desaparecidos. Prior quedó muy impactado con la información de que todavía había varios jóvenes mochileros cuyo paradero se desconocía. El 5 de octubre de 1993, poco después de que se encontraran los cuerpos sin vida de Caroline y Joan, Prior circulaba en su jeep por un angosto camino boscoso, que en un momento determinado se abrió en un claro cubierto de rocas. Detuvo el vehículo y comenzó a caminar lentamente, sin rumbo fijo. Repentinamente, a unos pocos metros de distancia, se topó con lo que parecía ser un hueso. Bruce pensó inicialmente que podría ser de un canguro, muy común en el área, pero al observar con detenimiento, se dio cuenta de su semejanza con un fémur humano. Incluso lo tomó y lo colocó a un lado de su pierna para compararlo. Eran de un tamaño similar. Entonces continuó caminando tratando de cubrir meticulosamente la superficie del terreno con su mirada. Su minuciosa búsqueda dio frutos al divisar un cráneo parcialmente roto, con una marca que parecía producida por un cuchillo. El corazón de Bruce dio un brinco al percatarse de que era humano. Por su tamaño, probablemente de un niño o una mujer. Su primera reacción fue tomar el cráneo,
envolverlo con una tela y llevarlo a un sitio desde donde pudiese llamar a la policía. Pocos minutos después se encontró con John Springett, un constructor local que estaba trabajando en una cabaña cercana. Desde su teléfono móvil se comunicó con las autoridades de Bowral. Transcurridas algunas horas, la zona se encontraba invadida de efectivos policiales y representantes de medios de comunicación. Poco a poco comenzaron a aparecer los restos óseos correspondientes a un hombre y a una mujer. En el lugar también se encontraron fragmentos de ropa y algunas pertenencias de las víctimas. Una cadena de plata con un crucifijo, un brazalete, un sombrero de fieltro color negro y un par de zapatillas blancas que permanecían en los pies del cadáver del hombre. El doctor Chris Griffiths logró hacer una identificación en base a la comparación de la dentadura con una ficha odontológica. Uno de los cuerpos era el de James Gibson, de 19 años, oriundo de Victoria, que había desaparecido en 1989 mientras recorría el país en autostop en compañía de una amiga de nombre Deborah Everest, de 19. Lo extraño es que años antes, la policía había encontrado las pertenencias de Gibson tiradas a un lado de una carretera a cerca de 80 millas de ahí. James fue encontrado en posición fetal y cubierto de ramas y hojas. Había recibido puñaladas en la zona de los pulmones, corazón e hígado. Asimismo, se hallaron indicios de que le dieron un fuerte golpe en la columna vertebral. En el caso de Deborah, tenía evidencias de numerosas heridas de cuchillo en el cuerpo y cráneo. Estaba sin pantalones ni sujetador y se encontraba amordazada y atada. Como en los dos casos anteriores, había señales de heridas defensivas y tenían características similares por la zona y la forma en que se encontraron. La policía decidió tratar la investigación como la de un asesino serial. El 12 de octubre de 1993 se estableció un grupo de investigación especial dedicado al caso. Dicho equipo estaba formado por 20 detectives y especialistas forenses, además de unos 60 oficiales de la fuerza, y quedó bajo el mando de Clive Small, superintendente de policía. Una vez la brigada estuvo conformada, comenzó una búsqueda metódica en un área de 2 millas cuadradas alrededor de los cuerpos. 15 días después, el 1 de noviembre de 1993, fueron encontrados los restos de Simone Loretta Schmidl, una turista de 21 años oriunda de Regensburg, Alemania, quien en enero de 1991 viajaba de Sydney a Melbourne haciendo autostop. Pensaba encontrarse con su madre en el aeropuerto de esa ciudad, pero nunca llegó y fue reportada desaparecida. El sargento de policía, de nombre Jeff Trichter, encontró la calavera de Simone y luego el resto del cuerpo y partes de su ropa. Pronto los investigadores se percataron de que las prendas halladas cerca del cadáver no le pertenecían a este. Inmediatamente se desplegó una fuerza de más de 300 efectivos, quienes realizaron un registro exhaustivo de la zona. El 3 de noviembre encontraron 2 esqueletos más. El trabajo de identificación arrojó los nombres de Gabor Kurt Neugebauer, de 21 años, y su novia, Anja Susanne Habschild, de 20. Los jóvenes turistas alemanes habían desaparecido en 1991. La policía reveló que las víctimas habían muerto por múltiples puñaladas y que Habschild había sido decapitada. Las investigaciones arrojaron varios datos de importancia capital. Todos los asesinatos tenían características comunes en cuanto a la forma en que se realizaron los ataques y a las armas utilizadas. Asimismo, la disposición de los cadáveres tenía similitudes. También se evidenció que el asesino había pasado un largo tiempo con sus víctimas. Así se deducía por el descubrimiento de fogatas apagadas y colillas de cigarrillos cerca de los cadáveres. Las evidencias hicieron pensar en un primer momento a las autoridades que no se trataba de un solo asesino. Sin embargo, una comunicación telefónica redefiniría la investigación. El 13 de noviembre de 1993, la policía recibió una llamada desde Gran Bretaña. Se trataba de un joven que decía haber sido víctima de un intento de secuestro en 1990, mientras viajaba de mochilero cerca de Sydney. El sujeto, de nombre Paul Onions,
relató a las autoridades cómo el día 25 de enero aceptó un aventón de un hombre que se hacía llamar Bill. En un momento del recorrido, el conductor le apuntó con un arma e intentó atarlo. Pero Onions, milagrosamente, logró escapar corriendo por la carretera, hasta que le hizo señas a Joan Berry, una automovilista que pasaba casualmente por ahí. Se detuvo y lo acompañó a denunciar el asalto a la policía local. La descripción que hizo Onions del secuestrador y su automóvil llevó a los agentes un año después a dar con el paradero de Ivan Milat, quien era dueño de una propiedad cercana al bosque Belanglo. Al entrevistar a vecinos del sospechoso, se logró establecer su relación con el vehículo que había sido de su propiedad hasta que lo vendió justo después del hallazgo de los cuerpos de Caroline y Joan. También dieron información sobre la obsesión de Milat por las armas de fuego. La policía le pidió a Paul Onions que viajara desde Inglaterra para ayudar con la investigación. El 5 de mayo de 1994, Onions identificó positivamente a Milat como el hombre que lo trató de secuestrar. El 22 de mayo de ese año, cerca de 50 representantes de la ley rodearon una vivienda ubicada en un suburbio al norte de Campbelltown, Nueva Gales del Sur. En su interior se encontraba Ivan Milat, principal sospechoso de los terribles asesinatos de los mochileros. En la vivienda se encontraron armas de fuego, una de las cuales era de características similares a la utilizada en los crímenes. Además, se incautaron prendas de ropa, equipos de camping y cámaras fotográficas de varias de sus víctimas. Ivan Robert Malcolm Milat nació el 27 de diciembre de 1944 en Newcastle, en el seno de una numerosa familia de 3 hermanos. Su madre era australiana, su padre un inmigrante croata, un hombre estricto y de carácter severo que recurría muchas veces a la violencia para controlar a sus hijos. Ivan, el quinto de los hermanos, estudió en la escuela Patrician Brothers de Newcastle. Era un chico tranquilo que no se buscaba problemas con sus compañeros y tenía buen rendimiento escolar, especialmente en matemáticas y arte. Sin embargo, la adolescencia generó un cambio radical en él. Dejó de asistir a clases, descuidó sus estudios y comenzó a meterse en problemas. Desde muy joven, demostró un gran interés por las motocicletas, los vehículos de doble tracción y las armas de fuego. También gustaba de realizar actividades al aire libre, especialmente la cacería. En 1970 fue juzgado por primera vez tras el secuestro de 2 mujeres y la violación de una de ellas, una joven de 18 años, pero quedó en libertad por falta de pruebas. Para el año 1985, trabajaba como obrero de la construcción. En esa época se casó, pero la relación no duró mucho tiempo. El sujeto también sostuvo un amorío con la esposa de su hermano mayor, Boris. De dicha unión nació una niña de nombre Lisaine. Luego del divorcio, Iván comenzó a asesinar. El 30 de mayo de 1994, Milat fue acusado del asesinato de 7 mochileros. Permaneció en prisión hasta marzo de 1996, fecha en que dio comienzo el juicio que duró 15 semanas. El acusado se declaró inocente de los cargos que se le imputaban, y la estrategia de la defensa consistió, básicamente, en tratar de inculpar de los delitos a otros miembros de su familia. El 27 de junio de 1996, el jurado encontró al acusado culpable de las muertes. Si bien es cierto que Ivan Robert Malcolm Milat fue condenado a 7 cadenas perpetuas por los cargos de asesinato y a 18 años por el intento de secuestro e intento de homicidio de Paul Onions, él nunca confesó los crímenes ni se mostró arrepentido. Al ser declarado culpable, Milat fue llevado a la prisión de máxima seguridad Goulburn, conocida como Supermax. Milat, quien siempre mantuvo su inocencia, presentó sin éxito una solicitud de apelación en 2004. En enero de 2009, el reo se cortó un dedo meñique con un cuchillo de plástico como una forma de protesta. No era la primera vez que se lesionaba o intentaba suicidarse estando en prisión. En otras ocasiones había tragado hojas de afeitar y otros objetos metálicos, pero, al final, no fueron esos episodios los que acabaron con su vida. Su destino lo alcanzó en la forma de cáncer de estómago y esófago. Luego de ser diagnosticado, fue trasladado al Hospital Príncipe de Gales para tratamiento. Los detectives de Nueva Gales del Sur
creen que el número real de víctimas del asesino serial es mucho mayor. En 1993 se reabrieron varios casos relacionados con los asesinatos de un total de 58 jóvenes, ocurridos en su mayoría entre 1970 y 1980, época en que Millett trabajaba en una empresa constructora de carreteras y vivía en hoteles cercanos al área de las desapariciones. Algunos medios difundieron información según la cual varios de los cuerpos fueron enterrados parcialmente, con las manos hacia abajo, apuñalados y con disparos de un arma calibre 22, características similares a la de los casos por los que fue condenado. Durante sus años en prisión, fueron muchas las cartas que escribió Iván, tanto a su familia como a la prensa, y a un nutrido grupo de seguidores que lo visitaban y le enviaban correspondencia desde todo el mundo. De hecho, su sobrino Alistair Shipsey, hijo de Olga, su hermana mayor, publicó 94 de las cartas de su tío en el libro The Millett Letters, The Inside Story from the Backpacker Murderer, traducido al castellano como Las cartas de Millett, la historia íntima del asesino de mochileros. En dichas misivas, el asesino siempre defendió su inocencia. En uno de estos escritos de 3 páginas, fechado el 11 de julio de 2019 y enviado al periódico The Sun Herald, Millett expresaba que, desde su aprehensión y juicio, se había dedicado por completo a probar su inocencia. El 20 de noviembre de 2010, Matteo Millett, de 17 años, sobrino nieto de Iván, llevó a un amigo de la infancia de nombre David Auchterloin, también de 17, al mismo bosque, escenario de las matanzas, y allí lo golpeó con un hacha medieval de doble hoja hasta dejarlo sin vida. 2 días después fue arrestado. El joven fue condenado a 43 años de prisión. La sentencia contra Iván no había sido el final del horror vivido en el bosque. El 26 de octubre de 2019, el asesino de mochileros, considerado por muchos como el peor homicida en serie de la historia de Australia, falleció en el centro correccional de Long Bay a los 74 años. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Todos los días miles de personas salen de sus casas con el objetivo de vivir una aventura como mochileros, una actividad cada vez más popular, con la cual se busca vivir nuevas experiencias y plasmar recuerdos para toda la vida. Lamentablemente para algunos, esta aventura puede terminar en tragedia. Solo queda esperar que las autoridades tomen las medidas necesarias para que este tipo de atroces crímenes no se repitan, y que conociendo lo ocurrido, los mochileros puedan disfrutar sus aventuras y regresar ilesos a sus hogares.